Bueno, para entender esta tríada del 3-6-9, la que venimos hablando, es importantísimo que vean los videos anteriores porque es muy interesante. Nosotros somos esa energía en movimiento, como decíamos en el otro video, y lo importante quizás de esto es ir más a lo profundo para entender que esa energía en movimiento de la que habla el 3-6-9, esa tríada, activa el alma, o sea, el alma se activa por medio de esta coherencia. Vieron que se habla mucho de la coherencia, corazón, cerebro, y hasta ahí nos quedamos. Bueno, esto es lo que decía Tesla, lo que Tesla recreó en la electricidad, es el funcionamiento de nuestro propio sistema, y del sistema del universo, ¿no es cierto? Que es tal cual. Si nosotros tenemos que tener esa coherencia, pensamiento, energía, chispa, si se quiere, magnetismo, piensen en energía, piensen en los cables, cómo funciona la electricidad. Dijimos lo positivo, esa chispa, esa energía, el magnetismo, el positivo, ¿no es cierto? Y el cable a tierra, lo que dijimos que está por el hígado, que es el que sintetiza todo hablando en lo biológico, ¿no? Y todavía hay gente que piensa que esto hay que separarlo, que hay que separar lo biológico de lo energético. Y de hecho es que trabajan juntos, o sea que es todo un sistema. Bueno, nosotros dijimos que, y te va a decir también la Biblia, obviamente que lo vamos a entender desde la interpretación de la Kabbalah, que el alma se activa con esta coherencia. Y si tenemos que hablar, vamos a dejar un rato lo biológico de lado, que ya dijimos que la mente, el pensamiento, el cerebro, lo que hace es emitir una chispa, una energía. Ya dijimos que el corazón y el timo es ese magnetismo, ese positivo, negativo y el cable a tierra, el hígado, qué sé yo. Y vamos a pensar ahora en el alma, qué es lo que se da cuando existe esa coherencia. Es ahí que empezamos a, si se quiere, recordar. Me parece muy fácil decirlo, ¿no? Pero se supone que desde la Biblia, lo que interpreta la Kabbalah, lo que pasa es esto. Cuando uno tiene esa coherencia, lo que se da es la activación de la propia alma. O sea, es donde nosotros eh, existimos plenamente, digamos, conectados con todo, en perfecta coherencia. Bueno, volviendo un poquito más de nuevo hacia afuera, a nuestro día a día, ¿qué es lo que nos importa de todo esto? Como si esto no fuera importante, ¿no? Sí, es importantísimo. Lo que nos importa es entender en realidad cómo es que funcionamos y lo importante que es aceptar de una vez y por todas que estamos dentro de un campo electromagnético, tanto si lo queremos pensar el universo, todos los que nos rodea y demás, porque nosotros somos generadores de campos electromagnéticos. ¿En qué momento y cómo? Con cada pensamiento, con cada coherencia que hacemos en esta síntesis, en lo biológico y en lo energético, y esto nos va a dar como otro nivel de conciencia a la hora de pensar, a la hora de sentir y a la hora de actuar. ¿Pero por qué? Y a veces todavía no sabemos y no podemos como cerrar este ciclo y decir, bueno, sí, yo entiendo todo eso, ahora entiendo cómo funciona todo, pero ¿cómo hago? Creo que yo le escribí el libro Manipulando la realidad, manipular la realidad, el arte de manipular la realidad. Y es porque todo un arte, porque el manipular requiere acción, el manipular requiere movimiento, aprendizaje, evolución, requiere el ir aprendiendo y entendiendo y siendo conscientes. Y ya conociendo un poco todo esto, nosotros tenemos que recordar, si vamos a respirar, respiramos conscientemente, somos conscientes que emitimos electricidad, somos conscientes que encendemos una chispa, somos conscientes que generamos un campo electromagnético, no hay manera de que lo que yo sienta o lo que yo piense no afecte hacia lo que me rodea. Así que entender esto es importantísimo. ¿Y cómo podemos hacer?
Yo estos días empecé a ver y no entendía mucho. Unos cabalistas hacen unas respiraciones muy interesantes, unas meditaciones que hablan de la intención, que generan esa chispa, ese pensamiento que los llevan al corazón, lo bajan hacia el hígado, lo suben al corazón y lo suben al cerebro. No sé si lo vieron, lo escucharon, era muy interesante. Y no sabía de qué se trataba, bueno, ahora lo entiendo. Tratando de dar esa coherencia. Y si esto que se nos da en nosotros mismos y entendiendo que se da hacia afuera y que tiene un efecto hacia afuera, imagínense lo que pasaría si todos estuviéramos recordando todo el tiempo esto. El campo electromagnético, digo, piensen en eso, en lo que se genera hacia afuera. Por eso es que insisto mucho también en la educación, de cómo implementar estas cuestiones en la educación, en todos los lugares posibles. Y una cosita que no quiero que se me escape, que era, bueno, lo que tiene que ver con la conciencia colectiva que decimos siempre. Cómo lo que yo hago, lo que yo digo, lo que pienso, lo que genero en mí misma va creando, va influyendo en ese campo, ¿no? Entonces, me parece importante empezar a prestar atención a la respiración, a recordar este sistema, a estudiar un poco más de lo que pensó Tesla, de cómo hizo, de cómo creó, de entender un poquito lo básico de energía para ver cómo funciona nuestro cuerpo y por sobre todo insistir en esto de que deje de ser oculto nuestra parte, deje de ser oculta nuestra parte energética, que deje de ser separada, que deje de ser, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que siempre les digo yo? Que deje de ser separada no es la palabra, que deje de ser, bueno, no me sale la palabra ahora, pero que deje de estar como afuera nuestro, nuestra parte energética, como que deje de ser ajeno a nosotros, en el tema de la energía, del magnetismo, de lo magnético, del pensamiento, del sentimiento. Y a la hora de pensar, a la gente le gusta mucho manifestar. ¿Cómo hago para manifestar? Como si fuera un arte de energía. Esa cosa como si fuera el truco. ¿Cuál es el truco acá? Bueno, entender todo esto. ¿Cuál es el truco? Pensar con el corazón, porque lo que hacemos con el pensamiento en realidad no es el pensamiento, es una corriente eléctrica que va a llegar a la coherencia o no. Y la coherencia se trata de eso, de pensar en realidad con el corazón. Yo voy a generar una chispa con el pensamiento y ese pensamiento lo que va a hacer es buscar esa coherencia, va a andar como por acá, y en realidad es que somos todo un sistema. Ese sistema hay que usarlo, hay que ponerlo en práctica, hay que utilizarlo, hay que investigar, hurgar en este laboratorio, porque eso es lo que es. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes. Bueno, voy a seguir entrenando, activando mi cuerpo, mi sistema. Así que me parece muy interesante este tema, lo vamos a seguir profundizando ahí si les interesa. Si no, bueno, yo lo voy a compartir igual, porque me parece súper importante y súper interesante. Nos vemos en el próximo video.